Bienvenidos, bienvenidas a Anime Show. Tras varias semanas sin traer ningún tipo de contenido sobre Hanako-kun al canal, finalmente me he decidido a volver a comentar, a hablar sobre esta grandísima serie, en concreto en esta ocasión sobre su manga. Hace ya unos cuantos meses que subí mi primer vídeo sobre Hanako-kun en el que os contaba mi experiencia tras haber leído de principio a fin el manga de Hanako hasta el capítulo en el que iba por ese momento, 119, 120, algo así. Después de esto dejé que los capítulos mensuales del manga se fueran acumulando y hace poco, hace cosas de una semana o así, me volví a poner al día con el manga, me leí esos 5 o 6 capítulos que tenía de retraso. Y ayer, precisamente, vi que se estrenó, se publicó el capítulo 125, el que corresponde a este mes de abril, el último que se ha publicado hasta la fecha, y vengo a comentaros el capítulo, ese capítulo 125 del manga y que me ha encantado. O sea, de los que tenía atrasados, de los 5 o 6 capítulos que tenía que leer, sin duda, el de este último mes, el 125, ha sido el que más me ha gustado y el que más loco me ha dejado leyéndolo. Así que hoy vamos a comentar el magnífico capítulo 125 del manga de Hanako-kun. Antes de comentar el capítulo en sí mismo, me gustaría hacer un pequeño resumen, repaso de los acontecimientos que han sucedido en el manga de Hanako en este último arco, en este arco llamado Alteración, antes de comentar este capítulo. Y es que, como bien sabemos, en ese arco de alteración, finalmente los guardianes del reloj se dieron cuenta de que el causante de absolutamente todo lo que estaba pasando en la historia era su casa. En concreto, el espíritu que se encuentra dentro de su casa y que, como bien sabemos, cuando Hanako era pequeño, en esa primera línea temporal, para salvar a Hanako, su casa, decidió sacrificarse a sí mismo. Un día desapareció de su casa y volvió a los meses, y como el propio Hanako dice, ya no era el mismo. Ese ya no era su hermano, era otra cosa. Y esa otra cosa que se encuentra actualmente en el cuerpo de Hanako es una especie de dios, espíritu, que en el pasado las personas de una aldea en concreto le ofrecían sacrificios de personas a cambio de que éste les concediera deseos. Así que los guardianes del tiempo, tras darse cuenta de esto, decidieron volver atrás en el tiempo y hacer que esto nunca hubiera ocurrido. Es decir, tratar de eliminar a este espíritu, a su casa, del mundo, y llegar a una conclusión, a un presente en el que este no exista. Y todo esto nos lleva al presente actual, en el que, como bien sabemos, muchas cosas han cambiado. Literalmente la historia no es la misma, los personajes no son los mismos, los personajes no se conocen entre sí, el profesor Tsuchigomori mismamente no conoce a Nene ni a nadie de estos. Hanako, o mejor dicho, Yugi Amane, en esta línea temporal nunca murió de pequeño, sino que llegó a ser adulto, gran amigo del profesor Tsuchigomori, y según este nos cuenta, ya sí que murió de adulto. Y que de hecho en la casa roja de esta línea alternativa vemos que aparece ese Yugi Amane con ese hoyo en la cabeza tan representativo de ese espíritu, ese dios que está dentro del cuerpo de su casa, y que, por lo que sea, también existe en esta línea temporal cuando no debería de existir. Y en el capítulo anterior, en el del mes pasado, en el 124, esa cosa literalmente se cargó a todo el mundo. Creo recordar que no dejó a nadie vivo excepto a Nene, y Akane le dio a Nene su Yorishiro y una llave para entrar en la frontera de los guardianes del reloj, y así ella misma poder cambiar el presente para que nada de esto de nuevo hubiera ocurrido. Y justo el capítulo anterior terminaba con Nene ante un gran reloj en el que a través de él podía ver que dentro de este se encontraban
tanto Kako como Mirai, los dos guardianes del reloj, el del pasado y el del futuro. Acompañada además de un misterioso gato que supuestamente es una persona que en el pasado cambió su presente, alteró el tiempo y desde ese momento se convirtió en un gato. Ahora ya sí que sí, pasamos a comentar el capítulo 125 titulado Memorias de Arena, en el que para llegar al sitio en el que se encuentran los guardianes del reloj, Nene tiene que atravesar un camino bastante largo de arena en el que encontramos un gran número de péndulos. Y el gato advierte a Nene que no cruce este camino, que es muy peligroso y que no merece la pena jugarse la vida para encontrarse con los guardianes del reloj. Lo que hay abajo del camino parece ser algo líquido, parecido a agua o algo por el estilo, y comienzan a crearse una especie de recuerdos, de memorias, en la que vemos cómo se esparce un rumor. Y aquí aparecen unas sombras que van contando como eso, una historia, un rumor que dice que si le das la vuelta al reloj de arena y pides un deseo, pides volver atrás en el tiempo, este te lo concederá. Es decir, cualquier persona que gire ese reloj y pida ir al pasado o ir al futuro, este lo concederá y alterará el tiempo. Y vemos también cómo muchas de estas sombras se lamentan por no haber conseguido su deseo, de no haber alcanzado aquello que habían pedido, pero que no les importaba porque siempre y cuando tengan ese reloj en sus manos, pueden volver una y otra vez en el tiempo, al pasado o al futuro, para tratar de alcanzar su deseo. Y aquí vemos una última sombra, bastante más mayor que las anteriores parece ser, y que comienza a decir que este reloj es demasiado peligroso y que los humanos no son capaces de utilizarlo correctamente y que debe custodiarlo, debe sellarlo, y no él mismo, sino que debe crear algo perfecto, algo superior a los humanos que se encargue única y exclusivamente de custodiar el poder de este reloj. Una vez terminan todos estos recuerdos, todas estas memorias, Nene finalmente llega al final del camino de arena y se encuentra con Kako y con Mirai. Y Kako le dice a Nene que lo que acaba de ver son recuerdos, memorias de las personas que en el pasado utilizaron el poder del reloj y perdieron de vista su presente. En este punto, Nene le cuenta a Kako todo lo que ha ocurrido y que Akane le encomendó a Nene la misión de llegar hasta ahí para pedirle a Kako que por favor cambiara el presente para que nada de esto hubiera ocurrido. Sin embargo, Kako se opone a esta idea, le dice que no puede cambiar el presente, ya que por mucho que haya ocurrido, aunque Nene haya sufrido toda una odisea para llegar hasta aquí, lo más importante, lo que hay que proteger por encima de todo, no ha sido afectado. Está bien. No sabemos Kako a qué se refiere. De hecho, en este capítulo aún no lo dice. Pero según Kako, lo que no puede herirse, lo que debe de estar bien en esta línea temporal, también está bien. Y por tanto no puede cambiar el presente. Nene, por supuesto, se extraña muchísimo al oír estas palabras de Kako y este le dice que le va a contar una pequeña historia del pasado. Así pues, Kako le cuenta a Nene la historia de este reloj mágico, un reloj que no se sabe quién lo creó o de dónde vino, pero lo que sí es cierto es que tiene un poder descomunal. Aquel que posea el reloj le dé la vuelta y pida un deseo, será capaz de ir hacia el momento de la historia, del tiempo que quiera, al pasado o al futuro. Sin embargo, el poder de este reloj al final se vuelve en contra de las personas que habían pedido el deseo, y estas, engañadas por la idea de poder, comienzan a utilizarlo una y otra vez, perdiéndose a sí mismas en el camino. Nos pone el ejemplo de una persona que quería hacerse asquerosamente rica, quería tener muchísimo dinero
y que volvió al pasado y utilizando el poder del reloj comenzó a llevar a cabo atracos, a llevar a cabo robos y que tiempo después, tras hacerse muy rico, fue atracado por un bandido y perdió absolutamente todo el dinero que tenía. En algún punto de la historia dice Kako que este reloj llegó hasta un relojero de corazón bastante frío que cuidaba de su sobrina pequeña, la hija de su hermano, que tanto su padre como su madre murieron en un accidente hace años y él se encargó de cuidar a su sobrina, a la que es la hija de su hermano. Poco a poco este relojero fue cogiéndole cariño a su sobrina y trató de utilizar el poder del reloj para volver atrás en el pasado y hacer que tanto su hermano como la esposa de su hermano, es decir, los padres de su sobrina, no hubieran muerto nunca para así poder hacer feliz a su querida sobrina. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, tras fracasar una y otra vez, el relojero lo seguía intentando hasta que llegó a un presente en el que su sobrina ya no existía. Había alterado tantísimo el tiempo que literalmente la perdió de vista. Llegó a un presente en el que su sobrina ya no estaba. Tras este fatídico incidente, el relojero decidió que nadie más iba a hacer uso de este reloj, que lo sellaría para que alguien superior a los humanos, alguien perfecto, lo custodiara por toda su vida. De esta manera, haciendo uso de su propio cuerpo y de su propia alma, se convirtió a sí mismo en una máquina, en algo superior a los humanos, en algo perfecto, para tan solo tener una misión: custodiar y prevenir que nadie utilice de nuevo ese reloj. Y sí, ya os habréis dado cuenta a lo largo de toda esta historia, pero ese relojero era Kako en el pasado. Kako, el actual guardián del pasado, fue un humano normal y corriente, fue ese relojero que perdió a su querida sobrina y que asimismo se transformó en esa máquina, en ese guardián del pasado que hoy conocemos como Kako. Tras esta historia, Kako vuelve a repetirle a Nene que efectivamente es imposible que ésta utilice este reloj porque algo muy malo le pasaría entonces y que los únicos que son capaces de hacer uso del poder de este son ellos, los guardianes del reloj, que al fin y al cabo fueron creados para ese fin, con ese motivo. Pero como bien sabemos, Nene es una cabezota de manual, no se da por vencida y le dice que sí, vale, se ha dado cuenta de que no va a poder depender de Kako para cambiar el presente. Así que lo hará ella misma. Le quita el reloj a Kako y efectivamente le dice que si él no lo hace, ella será la encargada de salvar a sus amigos y de cambiar el presente. Y el capítulo termina aquí, con Nene teniendo en su poder el reloj de arena y dejándonos un mes con las ganas de ver qué va a pasar, si Nene será capaz de utilizar el poder del reloj o no, si lo utiliza, a qué línea temporal nos llevarán ahora. La verdad que tengo muchísimas ganas de que llegue ya mayo para el nuevo capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado al igual que yo de este capítulo 125 del manga de Hanako. Y ya sabéis, a partir de este mes, ya todos los meses, traeré una review, comentaré con vosotros aquí en el canal el manga de Hanako, el nuevo capítulo que sale cada mes. Gracias por estar al otro lado de la pantalla viendo este vídeo y nos vemos en la próxima.